no estoy desde el teléfono y no lo tengo aquí. Vale, ¿alguien puede compartirlo si le hacemos coanfitrión? Pero no sé si pueden haber dos... Irene, we are live. Oh. Did you see? Ah, We are okay. live on Facebook. Okay. And I'm going to start the recording. Vale, vamos a empezar. Ya estamos en directo en Facebook y ahora vamos a... So, well, there is somebody speaking in the background. Can everybody mute themselves? Si todo el mundo puede ahora ponerse en mudo porque va a hablar Heike y así nos escuchan There's somebody interferencias de talking in the fondo. background. So, welcome to the World Breathing Day. And Irene will explain more in Spanish. I'd just like to welcome you all in the name of Rebirth International Breathwork Association, and I hand it over to Irene Jovi Baumann. Welcome everybody, live also on Facebook. Thank you, Heike. Muchas gracias, Heike. Heike es la presidenta de la asociación RIBA, la Rebirth International Breathwork Association. Y bueno, pues yo soy Irene Jove Baumann y presidenta actual de la Asociación Rebirth International España, que está adscrita a RIBA. Y vamos a dar inicio a este encuentro. Muchas gracias por participar. Estamos celebrando el Día Mundial de la Respiración, que está promovido por el IBF, la International Breathwork Association, bueno, que lleva muchas décadas funcionando para promover todo tipo de prácticas de respiración consciente. Y a través del su GIC, la Global Inspiration Conference, que hacen una vez al año, que se organiza una vez al año, donde participa gente de todo el mundo a nivel presencial, pues en el 2004 salió la idea de promover un Día Mundial de la Respiración Consciente. Entonces, pues ya hace más de una década y seguramente más de dos que se está celebrando este día en distintos lugares del planeta. Personas que, como nosotros, amamos la práctica de la respiración consciente. Entonces, RIBA y Reverso Internacional España también queremos añadirnos a este movimiento. No es un día oficial, no está oficializado, pero porque la respiración debe ser aún más conocida, los beneficios de la respiración consciente, para que a nivel oficial en todas partes se establezca este día, ¿no? Pero mientras tanto vamos haciendo este movimiento para que un día pueda llegar a ser un día realmente oficial de la respiración consciente. Y comentar también que el IBF, este organismo, este movimiento, está adscrito a la Organización Mundial de las Naciones Unidas y participa en una comisión, en un estatuto, tiene estatuto consultivo el IBF, en el ECOSOC de la ONU. Así que bueno, que estamos allí cerca de poder cada vez más adquirir un reconocimiento de las prácticas de la respiración consciente, y nosotros desde la perspectiva del Reversing Breathwork. Y bueno, comentar que RIBA y RBI España lo que hacemos es promover el Reversing Breathwork tal como en las enseñanzas de Leonard Tor, como hemos aprendido de las enseñanzas de Leonard Tor, el creador del Reversing. Y dicho esto, doy paso a Armando Sánchez para que nos presente a todos los que estamos participando hoy aquí en directo. Muy bien, bueno, pues desde la Asociación de RBI España, que es a la que pertenecemos aquí en España, pues bueno, hemos decidido también pues abrir a todos los socios que estamos ahí la posibilidad de participar en este evento, y hay algunos socios de la asociación que están aquí. Y bueno, voy a empezar así un poco por la pantalla que tengo aquí. Tengo a Iván Sánchez, que bueno, lo conozco un poco más porque nos formamos el mismo año en la misma promoción.
Y bueno, Iván Sánchez de Sevilla, pero vive en Galicia. Y también hace poco ha escrito un libro que se llama Sanar la ansiedad. Y bueno, es miembro de la asociación desde hace años, también de la Asociación Española. Y bueno, no sé si quieres decir algo más para presentarte, Iván. Bueno, pues sí, yo creo que la asociación en España se formó el mismo año que se hizo nuestra formación, en el 2012, y bueno, ahí pues ya completé el curso y empecé a dar sesiones también y a hacer algunos talleres más sencillos, así de un día, y bueno, sí, empecé un poquito ahí, en el año 2000, al terminar la formación, sobre octubre me parece que fue, y al mismo tiempo pues entré en la asociación y desde entonces pues estamos ahí haciendo cosas y aprendiendo y enseñando alguna cosilla también. Muy bien, muchas gracias, Iván. Luego, por aquí, por orden, tengo a Raquel, que también nos conocimos, la conozco menos a nivel personal, tenemos menos, nos hemos tratado menos porque no nos hemos visto mucho, pero bueno, que sí que recuerdo haber coincidido con ella en algo con Leonard, me parece, ¿no? En Barcelona, o no recuerdo dónde. Y bueno, sé que Raquel lleva también años en el Reversing y que, bueno, tienes por ahí, por Barcelona también, algo de casas rurales, ¿no? ¿Verdad? Aparte también de hacer alguna sesión y estar en el Reversing. Y bueno, si quieres presentarte un poco más tú, Raquel, también tienes ahí la palabra. Gracias, gracias Armando. Uy, no te oímos, Raquel, no te oigo. No, no te oímos. Tienes el micro apagado. Dale a encender el micro. No, tienes el micro apagado. A ver, ¿ya me oís? Ahora sí. Hola, hola Armando. Sí, hice mi formación en 2013 y ya hacía algunos años que seguía a Leonard. Coincidimos en Madrid, creo que fue la última vez que Leonard estuvo en España antes de desencarnar. Y bueno, fiel seguidora de Leonard desde el primer año que fui a India fue en 2006 y ahí a través de los ashrams de Jerakambaba, que es donde Leonard viajaba desde los años 60 creo, o 70, pues ya empecé un poco a investigar sobre él y nada, me conecté con la técnica. Como decías, vivo ahí en un entorno natural donde acompaño bueno, en procesos de transformación a través de la respiración y estoy especializada en la purificación a través de los elementos, sobre todo el fuego. Es lo que más me gusta trabajar. Muchas gracias, Raquel. Gracias. Bueno, seguimos por aquí con Javier Rafa, que bueno, a Javier también le conocí en Barcelona cuando se estaba formando, me parece, y coincidimos por ahí algunas veces en algún retiro. Y bueno, ahora Javier también está en la asociación de forma activa y bueno, ahí moviendo redes sociales ahora de última. Y bueno, me consta que es también muy buen renacedor, que da muy buenas sesiones y que vive en Barcelona. Y si quieres presentarte tú un poco más, Javier. Sí, exacto, muchas gracias. Sí, exacto, nos conocimos, coincidimos en un retiro que formaba parte de mi formación continua. O sea, yo hice la primera formación en la escuela de conexión consciente que dirigía Fanny Van Laere, y que la profesora principal era Irene Llobet, y coincidimos contigo eso fue el año 2013 en la formación continua, que es, digamos, repetí la formación anual. Sí, mi primer contacto con el reversing fue un poco de casualidad a partir de una crisis súper existencial que estaba viviendo y me recomendaron a un terapeuta que exactamente no sabía yo a qué iba o a dónde iba. Y bueno, terminé teniendo mi primera sesión de respiración, de reversing, y fue un punto súper de inflexión en mi vida, fue un antes y un después. Y yo en ese momento todavía vivía en París, soy de Buenos Aires, de Argentina.
Y cuando me traslado a Barcelona, al poco tiempo me llegó mágicamente la propuesta de hacer la formación en reversing, que era algo que yo evidentemente tenía en mente porque mi primer ciclo de respiración fue, además de que me súper ayudó, fue un punto súper de inflexión en mi, bueno, proceso de cambio, de evolución, ¿no? Y me dediqué mucho tiempo al mundo de la empresa, a la comunicación, y hace ya varios años que me estoy dedicando full time a acompañar en procesos también de respiración y de cambio, y muy vinculado también al mundo creativo y al mundo de la empresa, y trato bueno, de establecer puentes con mi background y mi experiencia y llevar también la respiración, divulgar la respiración en ámbitos que no es tan habitual o que es menos frecuente o menos conocido. Muchas gracias, Javier. A ti. Bueno, seguimos por aquí con Francesca Antúnez, que es cordobesa, vive en Sevilla y la conozco más porque hemos coincidido bastantes años en la escuela de Irene Llobé y bueno, es artista, también da sesiones de reversing y bueno, también pertenece aquí a la Asociación de RBI España desde hace años. Y bueno, si quieres presentar algo más, Francesca, sobre ti, decir algo más. El micro, tienes que abrir el micrófono. Ahora. Perdón, es que me ha coincidido en un autobús y es un poco complicado ahora hablar, ¿no? Vale, hablar. Pero bueno, no pasa nada. quería simplemente decir que estoy conectada, que a mí me ha ayudado mucho en mi proceso y que estoy dando sesiones, y que me siento comprometida con el rebuilding. Es que no, como estoy en el autobús, tampoco puedo hablar mucho más, pero quería mostrar mi apoyo, ¿no? En el Día de la Respiración, tanto al rebuilding como a Leonardo. Muchas gracias. Y Gracias. Bueno, tenemos también por aquí a Alex Miró, que Alex Miró también nos conocemos bastante porque hemos coincidido en muchos eventos por ahí y seguimos en contacto y bueno, también forma parte de la asociación, ha estado también dentro de la junta de la asociación durante algunos años y sigue siendo miembro y bueno, con un bagaje bastante amplio dentro del reversing y bueno, que vive en Barcelona y también en la provincia de Barcelona y da también sesiones por allí, también, bueno, si quieres ampliar un poquito más, presentarte un poquito más, Alex, es tu momento. Hola Armando, hola a todas, a todos. Sí, pues yo me formé como vosotros, muchos de vosotros, como Rafa y Raquel, con Fanny Van Leer en la Escuela Conexión Consciente en el 2012, creo, por ahí. Hice mi primera formación y luego hice 3 años, al final completé 3 años, 2 años más de formación continua, donde coincidí con Raquel y con Rafa, Javier Rafa y luego me formé también, trabajé con Leonard en India y luego coincidí con Leonard también en Zamora y en varios sitios de allí donde podía. Me tomé mis primeras sesiones de reversing en 2005 por casualidades de la vida y esto cambió mi vida y ahí empecé mi camino. Luego, a cabo de unos años después, en 2011, después de una crisis, que creo que lo comentó también, esto es como bastante común, ¿no? Tenemos un proceso de crisis y buscamos respuestas y mi renacedor, el que me dio las sesiones el 2005 creo que fue, me recomendó, me habló de Irene y de Fanny en Barcelona y ahí es cuando empecé mi formación y empecé mi camino. Ahí conocí a Leonard y me enamoré de esa técnica. Y luego también ahora llevo 7 años colaborando con la máster Katia Bustani en Grecia en su formación, donde he aprendido un montón también. Es otra forma de ver diferentes maestros y profesores de reversing, ¿no? Con diferentes másters y diferentes formas de compartir y de enseñar, ¿no? Y bueno, he enriquecido mucho mi práctica y ahora también hace unos años que me dedico
más plenamente a las sesiones y ahora también a enseñar en la formación de Katia Bostani. O sea que también estoy muy feliz de estar aquí, celebrar este día con vosotros y de reencontrarnos con la gente de la familia, de la comunidad en España y bueno, y en Alemania y en Estados Unidos. Y aquí tenemos a Heike y a Kara, que está en Inglaterra, en la comunidad internacional, pero que también es verdad que estoy un poco desconectado de la comunidad de España, tanto tiempo conectado en la comunidad internacional y estoy feliz de veros aquí otra vez. Gracias, Alex. Bueno, pues vamos allá, ya nos queda Irene y Chiara, que está aquí, Chiara, que también habla un poco de español. Si quieres, Chiara forma parte de la comunidad internacional en RIBA, una miembro activa dentro del trabajo de la asociación y bueno, ha seguido a Leonard durante muchos años por el mundo. Y si quieres decir algo más, Chiara, sobre ti. Hola a todos. Por mí es más fácil de entender, pero hablar es difícil. So, Alex, ¿puedes traducir para mí? Claro, claro. Okay. Hi, everybody. I think I might have been in India the same time as you, Raquel, 2016. ¿Lo entendisteis? Bueno, estaba diciendo que cree que coincidió con Raquel en el mismo año 2016, ¿no? Yeah, 16. I was assisting Leonard on the master training in Sariska National Park. Asistiendo con Leonard, asistiendo a Leonard en el training, con el master training, el training de los masters. Sí, sí. Íbamos en busca de Shiva, del inmortal. Sí. Fue un viaje precioso, sí. Estaba mi mamá también. Ah. Sí, sí que me acuerdo. So Besos. I learned with Leonard Orr rebirthing. Alex. He aprendido de Leonard Orr, Rebirthing. And traveled with him in Mexico. Y he viajado con él en México. India. En India. Australia. And spending time with him was incredible. Pasar tiempo con él es increíble. You really got to understand so much more about rebirthing. Realmente llegas a entender mucho más de Rebirthing. And I just want to talk a little bit about how healing it has been for me. Yo quiero hablar un poquito de cómo sanar fue para mí. I was diagnosed with cancer in my lymph node 3 years ago. Me diagnosticaron cáncer hace 3 años. ¿En dónde? Where did you en las linfas. O sea, el cáncer linfático. Cáncer linfático. And so then I really had to walk my talk. Is that easy to translate? Así tuve que trabajarme realmente mis pensamientos, ¿no? And so I took 10 sessions with Heike. So, así tomé 10 sesiones con Heike. Because Heike really pushes you. Porque Heike realmente te empuja. And Leonard always said, every decade have 10 sessions with a highly experienced rebirther. Leonard siempre dice, cada 10 años toma 10 sesiones con un renacedor realmente experimentado. And I really noticed how my in-breath was weaker, which was a shock. Y realmente descubrí como mi inhalación era muy débil y me impresionó. Yeah. And so that was my death urge, you know, the weak inhalation. Entonces, esto fue mi pulsión de muerte, mi inhalación débil. And I wasn't having as much joy for life.
because we had just been through COVID. Y no estaba realmente disfrutando de la vida porque justamente habíamos pasado por el tema del COVID. So after having sessions with Heike, Después de tener sesiones con Heike, I then went into cold rebirthing deeper. entonces empecé a tomar sesiones en agua fría en profundidad. At 8 degrees centigrade. How many degrees? 8. 8 grados, en agua a 8 grados de temperatura. I was in Ireland at the time, and the sea there is very cold. Estaba en Irlanda en este momento y el mar es realmente frío. And I got in the water and it stinged me. It was so cold. It hurt. Me metí en el agua y realmente el agua estaba muy fría y era muy doloroso. And so gradually I got used to it. Así que gradualmente me acostumbré a esta temperatura. And then I felt this immense life energy come out of me. Y sentí una enorme energía vital que salía de mí. And this is what I absolutely love about cold water rebirthing. Y esto es lo que yo realmente amo de la rebirthing en agua fría. It really brings back your joy of life and meaning of life. Y realmente te trae de vuelta la alegría de vivir y el significado de la vida. And I did that for a few months. Y hice esto por unos meses. Until the weather got warmer, and so I couldn't do it in cold. The water wasn't as cold. Hasta que el tiempo se volvió más cálido y entonces ya el agua no estaba tan fría. Then I did some other healing modalities, which really helped. Luego hice diferentes modalidades de sanación que realmente ayudaron. But it was really connecting with prana and life force energy that helped me. Pero fue realmente las técnicas que eran conectadas con el prana lo que realmente me ayudó. And so last year I was in Canada. El año pasado estuve en Canadá. And I saw a friend of mine who used to be a nurse. Y me encontré con un amigo que solía ser. Used to be. Yeah, she felt the tumor. Enfermera, me parece que he dicho, ¿no? Nurse es enfermera, Nurse, ¿no? yeah. Nurse. Okay. Nurse. Nurse es como enfermera, ¿no? Medical nurse. Es enfermera. Encontré una amiga mía que era enfermera. Enfermera. And she felt the tumor. Y sintió el tumor. Lo tocó. She said to me, "This is not a tumor. It's a me dijo, cysto." Esto no es un tumor, es un quiste. Sí. And I was like, wow. This deep relief came off me. Entonces, claro, sentí una relajación, una liberación brutal. Yeah. So it really affirmed me, how important rebirthing is. Y esto me reafirmó lo importante que es el rebirthing. And I understand that journey isn't for everybody. Y entiendo que este viaje no es para todo el mundo. But give it a go. Pero probarlo, intentarlo. Okay, thank you. Muchas gracias por tu testimonio. Thank you, Kira. Bueno, comentaros que me queda presentar a Irene y a mí brevemente. Comentar que creo que Javier y Irene tienen que marcharse a las 4. Entonces, voy a hacer esta pequeña introducción que nos queda de Irene y de mí. Y luego ya damos siguiente paso al otro. Si queréis hablar, Javier y Irene, lo que sintáis, porque luego, como os vais a las 4,
y quedan 20 minutos, pues bueno, ya podemos ir manejando los tiempos como queramos. Pues bueno, Irene, yo la conozco desde hace muchos años, fue profesora mía en 2012, cuando me formé en la escuela de Fanny, prácticamente dio ya casi todos los módulos y bueno, después desde ahí pues es una mujer que lleva en el River desde el año 2000, perdón, desde el mil y pico, ¿no? Irene, 1900, del siglo pasado, vamos. 348, no, Eres del, broma. eres del siglo pasado. 1989. Y entonces, bueno, que tiene mucha experiencia, luego era asistente social y decidió dedicarse todo el tiempo al rebirthing, creó su propia escuela después de colaborar con otras escuelas, de dar sesiones individuales y hoy en día, pues bueno, es un referente en España dentro de la línea de León Aror y bueno, lleva muchos años apoyando el movimiento aquí, a nivel internacional también y ahora es presidenta de RBI España de nuevo, porque ya ha pasado por este cargo en varias ocasiones y bueno, súper comprometida con el rebirthing. Y si quieres añadir tú algo más sobre ti, Irene, pues adelante. Sí. Brevemente, que bueno, empecé en 1989 mis primeras 10 sesiones, quedé maravillada, asombrada, alucinada y en el año 90 pasaba Leonard por aquí, por Cataluña, cerca de Barcelona y digo, lo tengo que conocer. Así que me lancé a hacer su formación intensiva, que era de un mes en ese momento y bueno, pues desde entonces como muy enamorada de la respiración de Reversing Breathwork y en el 2007 efectivamente ya me lancé a tiempo completo. Así que comprometida y muy feliz. Gracias por estar aquí todos hablando del Reversing Breathwork. ¿Y Armando? Gracias, Irene. Y Ahora te bueno, toca pues a ti, ¿no? yo soy Armando y me formé en 2012, también como muchos de nosotros hemos visto en la Escuela de Conexión Consciente, con Fanny como contigo de profesora principal también. Y bueno, después tuve la oportunidad de irme de asistente con León Aror en 2013 a un seminario que hacía 18 días en España, que también Irene estaba de coorganizadora. Y estuve así como 3 años con él y bueno, digamos que desde que me formé fue como dedicarle prácticamente el 80% de mi tiempo libre al rebirthing, ¿no? Y eso ahí hizo que se integrase de una forma bastante profunda en mí. Y bueno, luego también en 2016, pues después de toda la experiencia acumulada, pues también decidí poner mi propia escuela y desde entonces, pues bueno, combino un poquito otras cosas que hago con formaciones, con sesiones individuales, pero digamos que el rebirthing pues forma parte ya, está como integrado en mi vida, ¿no? Y también súper agradecido porque me ayudó mucho a transformar diferentes limitaciones que tenía de, pues bueno, pues estructuras de creencias, también a nivel físico, pues las prácticas con la purificación espiritual que antes hablaba Raquel, que ella le encanta y es como más experta en esta técnica, ¿no? Pues es digamos que eso me ayudó mucho a sanar síntomas de mi cuerpo físico y desde entonces, pues bueno, está como integrado en mi vida. Así que más o menos es esto. Si queremos, pues podemos pasar ya a los siguientes puntos, si lo veis bien. Gracias, Armando. Pues ahora queríamos hablar del origen del Reversing Breathwork y enmarcarlo dentro de las prácticas precedentes al reversing, prácticas respiratorias que se han hecho, que lo vas a conducir tú, Iván, y luego hablar de la diferencia del Reversing Breathwork con otras técnicas de breathwork, etcétera, que lo va a presentar Javier. Y luego ya podemos practicar las 20 conectadas y hacer una rueda. Todo esto, en principio, quedan 20 minutitos, pero los que podáis podéis alargar. Entonces, yo diría que podemos empezar con estos dos temas que va a presentar Iván y Javier de una forma como breve, ¿no? Igual en 4 minutos, 5 minutos se pueden ya presentar. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Iván? ¿Sí? Sí, bien. ¿Puedes? ¿Sí? Vale, Sí. pues adelante. Bueno, Te pues escuchamos. comento primero un poquito cómo se descubrió, cómo Leonard descubrió el Renacimiento, ¿no? Bueno, creo que
Sí, creo que el desarrollo de la técnica por su parte fue bastante autónomo, aunque ha habido precedentes y ha habido, bueno, pues gente que ha trabajado con la respiración antes, pero la manera de llegar a la técnica me parece que no estuvo determinada por nada de lo que había hasta entonces. Aunque luego se verá que hay algunas, digamos, algunas similitudes o algunas cosas comunes con otras técnicas anteriores. Y bueno, comentaremos un poquito eso. Pero bueno, básicamente Leonard ya llevaba años haciendo trabajo personal con otras herramientas y tenía, digamos, el hábito de tomar baños en agua caliente, y había descubierto pues que después de cierto tiempo de estar en el agua era como que sentía una urgencia de salir del agua, ¿no? Algo que luego él llamó barrera de emergencia psicológica, y se dio cuenta de que si él permanecía en el agua un poquito más de tiempo, hasta que se pasaba ese impulso de salir del agua, ¿no? Por miedo o como un impulso de que iba a pasar algo malo, entonces él se quedaba un poquito más de tiempo en el agua, y cada vez que lo hacía descubría, digamos, tenía insights, ¿no? Tenía descubrimientos más profundos sobre sus emociones. Y entonces, bueno, pues él hacía esa práctica con bastante frecuencia, y un día, en esa misma práctica, empezó a tener recuerdos de su nacimiento y memorias del nacimiento, y tuvo que estar mucho tiempo, no sé si fueron 3 horas o por ahí. Entonces, digamos que a través de esa práctica de la bañera, pues él llegó a descubrir y entender lo que eran las memorias del nacimiento y lo que es el trauma del nacimiento. Y él lo comentó en uno de los seminarios de crecimiento que daba, habló sobre eso, digamos, como una anécdota o como algo que compartió con sus alumnos. Y la gente le pareció muy interesante y le pidieron que saber cómo se hacía y tal, y bueno, y empezaron a probar también. Y algunos de los alumnos, pues luego comentaron sus experiencias y dijeron que les hubiera gustado tener a alguien que les hubiera acompañado en ese proceso, ¿no? En el cual pues se sentían vulnerables, lógicamente. Entonces, bueno, ahí debió surgir la idea de empezar a trabajar con gente en ese proceso en agua. Y eso, pues no sé cuánto tiempo estuvo Leonard trabajando de esa manera, hasta que descubrió que era más fácil procesar todas esas memorias del nacimiento respirando que simplemente, digamos, dejándolo suceder, ¿no? Entonces, ahí empezó a desarrollarse una técnica de respiración específica para liberar esas memorias del nacimiento principalmente. Entonces respiraban con el tubo de buceo. Y después de un tiempo de practicar la respiración en agua de esa manera, Leonard se dio cuenta también de que era más fácil guiar la respiración de la persona fuera del agua que dentro del agua. Y al hacerlo, al poner en práctica esa técnica de respiración fuera del agua, pues se dio cuenta de que no era necesario estar dentro del agua para liberar el trauma del nacimiento y conectar con la memoria del nacimiento. Y que de hecho era mejor, era más suave y era más fácil guiar la respiración de la gente, ¿no? Que hacía el proceso. Entonces, digamos que la técnica fue evolucionando, y Leonard fue descubriendo cada vez, digamos, maneras más suaves y más eficaces de liberar memorias y bloqueos y tensiones que tenían las personas, principalmente las memorias y las tensiones del nacimiento. Entonces, bueno, la técnica fue desarrollándose a medida que él fue experimentando y probando y aprendiendo, ¿no? Cosas nuevas. Y luego él comentaba que cuando en su primer viaje a India, cuando conoció a Babaji, pues Babaji le habló le hizo como un comentario que le hizo entender que ese aprendizaje suyo había estado guiado por él, ¿no? Entonces, bueno, pues Leonard desarrolló toda una técnica de respiración muy, digamos, sofisticada, aunque es sencilla o parece sencilla, pero que es realmente un instrumento muy, muy, muy preciso y muy sofisticado a través de un proceso de muchos, muchos años de práctica suya y bueno, y enseñándolo. Y bueno, y luego, o luego no, sino digamos paralelamente, pues sus alumnos fueron también desarrollando algunos de ellos variantes o trabajando un poquito de alguna forma un poquito distinta, y fueron surgiendo escuelas de respiración consciente o de respiración circular
algunas pues utilizaron otros nombres, otras etiquetas, pero que se parecen mucho, pero digamos no siguieron el mismo camino de, digamos, de depuración de la técnica. Y bueno, entonces hay escuelas y hay técnicas que se parecen mucho al Renacimiento, o técnicas de Renacimiento que utilizan, digamos, la modalidad más antigua de respiración por la boca. Pero bueno, básicamente todas esas escuelas y todas esas técnicas que se basan en la respiración circular, pues han salido de, digamos, del desarrollo que ha hecho Leonard con la respiración consciente. Así que básicamente, digamos, lo que es la modalidad de breathwork basada en respiración circular, pues ha sido la aportación de él, aparte un poquito de alguna contribución que han hecho otras personas, pero vamos, básicamente lo desarrolló él. Y antes que él hubo personas o hubo precedentes interesantes. Bueno, comentabas Sí, la respiración buteico, que fue desarrollada por un médico ucraniano, principalmente para trabajar con el asma infantil, y que es una técnica muy, muy interesante. Se empezó a desarrollar en los años 50 y se enseña, y se parece mucho a una de las prácticas o de los ejercicios que hacemos en Renacimiento, de la respiración silenciosa, y que sirve para despejar la nariz, para bajar la inflamación de las vías respiratorias y para reducir el asma. Luego están los ejercicios que hacía Wilhelm Reich, que fue un psicoanalista de la segunda generación, me parece, o sea, de los primeros que aprendieron con Freud, y que fue el primero que incorporó el cuerpo digamos, al proceso de sanación, y que entendió bueno, pues que la respiración tenía un papel muy importante. Ayer justamente estuve viendo un vídeo para prepararme un poquito esto, y había una entrevista con Alexander Lowen, que fue su discípulo y fue la persona que desarrolló la bioenergética, que se llama. Entonces él comentaba que Reich, digamos, haciendo la terapia psicoanalítica, que consistía básicamente en dejar hablar a la persona sin interrumpir, ¿no? Un poco el discurso libre para que fueran saliendo cosas, se daba cuenta de que en algunos momentos la persona se quedaba congelada y no respiraba. Y entonces, en ese momento otros psicoanalistas pues solían decir, bueno, sigue hablando, ¿no? Pero como para que siga saliendo cosas. Y él, en vez de eso, pues le pedía a la persona que respirara, que al empezar a respirar empezaba a salir pues todo el bloqueo que tenía la persona, ¿no? Con emociones y tal. Y bueno, y sí, y luego comentaba que Wilhelm Reich pues sabía muchas cosas sobre respiración, y me parece que existen, de hecho, ejercicios que se llaman técnica reichiana o algo así, que se utilizan en bioenergética y que sirven para desbloquear algunas partes del cuerpo que están tensas, y para que vuelva a circular la energía. O sea que él realmente llegó a entender que respiración, bloqueos energéticos y emocionales y el flujo de la energía pues están totalmente unidos, y trabajaba con eso. No obviamente como trabajaba Leonard, pero llegó a entender muchas cositas muy interesantes, la verdad. Y luego hablábamos de Yogananda. Yogananda pues fue, digamos que el precursor del yoga en Occidente, aunque no estuvo primero Vivekananda, que era discípulo de Ramakrishna, y estuvo en Estados Unidos, en Chicago, y me parece que enseñó también algunas cosas en Inglaterra, en 1893, me parece, y Yogananda vino en 1920. Y Yogananda estuvo, digamos, enseñando lo que él había aprendido de su maestro, que era Sri Yukteswar, que es la técnica de Kriya Yoga, que es una técnica que trabaja con la respiración específicamente y que viene de Babaji también. Y bueno, él fue, digamos, el sistematizador de la técnica y el divulgador de la técnica del Kriya Yoga y del yoga en general en Occidente. Y es un precursor. Y el Renacimiento pues también tiene, digamos que tiene una
una conexión con el Kriya Yoga y con, digamos, con el linaje de Babaji, por supuesto, pero es una técnica diferente. Yo el Kriya Yoga no lo he llegado a practicar porque la iniciación con Yogananda requería, digamos, un compromiso y una serie de cosas que en ese momento a mí yo no me sentía que era bueno o que yo me podía comprometer con eso, pero bueno, hay muchos trabajos con respiración que hacía Yogananda. Y Gracias, sí, Iván. bueno, Tendremos que ir terminando ya. sí, pues ya, eso creo Pero yo. súper interesante Hay todo el una cosa que se me ha recorrido que has olvidado, dado. Irene, esto Sí, sí me lo tienes que dejar decir. He sí, encontrado un sí, Didi. artículo sobre la respiración en las escuelas monásticas de la Edad Media y anteriores, que es súper interesante. Y por lo visto ya había monjes del siglo X que practicaban con la respiración. Os voy a leer una cita solamente, ¿vale? Había Vale, un ok, tío muy interesante, sí. Había un monje que se llamaba Nicéforo el Solitario. Y este Nicéforo el Solitario enseñaba una técnica y decía así: siéntate y recoge tu intelecto. Luego introduce el intelecto en las fosas nasales donde la respiración entra en el corazón y empújalo hasta obligarlo a descender al corazón junto al aire que viene inspirado. Y entrando allí, todo lo que sigue será gozo, todo alegría, como el gozo que experimenta un hombre que luego de un largo viaje vuelve a su casa. Y hay otras muchas referencias. Es muy interesante eso. Sí, cómo la espiritualidad en el occidente, en la historia, ha practicado la respiración consciente también, ¿verdad? Sí, creo que Santa Teresa también, algún escrito hay, alguna cosa más hay también. Súper interesante. Muchas gracias, Iván, por hacernos este recorrido hasta el momento del nacimiento del Reversing Breathwork. Pues vamos a dar paso a Javier, que nos vas a hablar de las diferencias entre el Reversing Breathwork y otras técnicas respiratorias ya en la actualidad. Sí, Adelante, exacto. Javier. Unos Sí, 5 minutos. gracias. Sí, en realidad creo que era interesante, era importante, como venimos hablando ya hace bastante, que la respiración, al menos desde mi experiencia profesional, está en un contexto en el que se está poniendo de moda y se está divulgando más, y hay más escuelas, y hay más renacedores, pero todavía hay mucha, a veces, desinformación o poca información, porque la gente suele confundir con la idea de breathwork, que es el trabajo de la respiración, o con la respiración, suele confundir las distintas técnicas. Entonces creo que es importante hablar sobre las diferencias y la sistematización que hizo Leonard Orr con esta técnica, ¿no?, respecto a otras técnicas de respiración consciente. Entonces, la que creo que es fundamental y es esencial y es la más importante es la manera en la que respiramos. Supuestamente, estimulando el sistema respiratorio de la manera circular y conectada, volvemos a respirar como respiramos cuando nacemos y cuando somos niños. Entonces, lo interesante también, y otra de las diferencias, es que respiramos de esta manera, estimulamos al sistema respiratorio de esta manera hasta desbloquear la respiración durante mínimo 1 hora. Hay personas que necesitan más tiempo, hay personas que lo hacen en menos tiempo, pero finalmente lo que estamos haciendo, respirando esta cantidad de tiempo, es un proceso energético, que esto también es otra diferencia con respecto a otras técnicas de respiración consciente. En ese proceso energético somos capaces de alterar nuestra conciencia y entrar en nuestro subconsciente. Se utiliza la respiración como herramienta para comenzar a decodificar nuestro inconsciente. Y así podemos conectar con patrones o con creencias limitantes sobre nosotros, que al final son bloqueos energéticos sobre cuestiones que no pudimos gestionar en la infancia, ¿no? Entonces terminamos reprimiendo lo que nos incomodó, lo que nos molestó, lo que no supimos gestionar. Entonces creo que esto también es otra diferencia esencial, porque hay muchas técnicas de respiración consciente donde el tiempo es mucho más reducido y no somos capaces de acceder al inconsciente
y a cuáles son nuestros patrones o nuestras creencias limitantes sobre nosotros mismos o sobre los demás o mismo sobre el mundo que tendríamos que poder transformar y cambiar, ¿no? Después, bueno, evidentemente la figura del renacedor, la sistematización de los ciclos de respiración, donde mínimo necesitamos respirar 10 veces de manera acompañada para llegar a capas más profundas y para tomar más conciencia con la observación y con el acompañamiento de cuáles serían nuestras propias desviaciones de la respiración. Y también la idea de respetar el ritmo de la persona que respira, que es una técnica que busca el cambio y la integración, sobre todo, de lo que tenemos que, de lo que fue traumático para nosotros o de nuestras vulnerabilidades, de poderlo integrar, de que haya un cambio, una transformación real. Entonces, la figura ahí del renacedor cumple un papel fundamental porque, además de guiarnos en la parte técnica respiratoria, hay una guía también en la parte autoconsciente, ¿no? Que también es una parte de la técnica muy importante, ¿no? El autoconsciente nos ayuda a cambiar desde la teoría, desde la idea, y la respiración desde el cambio en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que son algunas de las diferencias más importantes con respecto a otras técnicas, y después creo que yo con la práctica del reversing también entendí que al final lo que planteó Leonard Orr es una filosofía de vida, es un estilo de vida. Creo que incluso desde el nombre, ¿no?, de la técnica, el reversing, el renacimiento, al final nos permite renacer permanentemente, ¿no? Y que para evolucionar y para ser una mejor versión de nosotros mismos tendríamos que permitirnos renacer todo el tiempo, ¿no? Y además renacer con nuestra conciencia adulta y poder ver justamente desde nuestra conciencia adulta y alterando conscientemente nuestra manera de respirar qué fue lo que nos bloqueó de niños, que es un proceso que si en algún momento de nuestra vida adulta no lo hacemos, no lo ejecutamos, al final no vamos a poder, va a ser más difícil evolucionar o ser nuestra mejor versión. Y creo que esta idea de filosofía de vida se refuerza con los dos pilares del Renacimiento que también sistematizó Leonard Orr para potenciar el proceso de respiración consciente. Es la parte de la psicología espiritual, ¿no?, que viene a acompañar este proceso de autoindividuación, de autoconciencia necesario para cambiar y para mejorar. Y luego, que hablaron antes, la práctica con los 4 elementos, ¿no?, que viene justamente a potenciar también este proceso energético y de autoconciencia y de, bueno, en el caso del fuego, la purificación, la desintoxicación, ¿no? Conectarnos con el poder sanador de los elementos también desde la conciencia, ¿no? Porque lo mismo que decimos siempre, ¿no? La clave de respirar conscientemente, nosotros respiramos todos antes de nacer, es un acto que hacemos inconscientemente todo el tiempo, pero en cuanto ponemos conciencia a ese acto, cambia todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es lo que destaco como más importante respecto a otras técnicas, que es un viaje realmente muy profundo. Muchas gracias, Javier. Y también comentar, no sé si ha quedado, lo has mencionado, que en estas 10 sesiones, ¿no?, estas 10 veces, que son las 10 sesiones, a Leonard le daba mucha importancia a respirar por la nariz y de forma individual. Las primeras 10 sesiones, este primer acompañamiento. Exacto. Vale. Y la importancia de entender también que en estas 10 sesiones, depende quién antes o después, en un momento desbloqueamos al principio la respiración en el ámbito terapéutico, pero luego lo trasladamos a nuestra vida diaria, ¿no? Y experimentar esto y vivir la mayor cantidad de tiempo posible con la respiración desbloqueada y fluida es una maravilla, y creo que ahí es donde también está el cambio real, ¿no? Cuando somos capaces de mantener en el tiempo la respiración desbloqueada, porque al final las alteraciones de la respiración son patrones inconscientes que en cuanto dejamos de practicar el reversing muchas veces volvemos a bloquear la respiración, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece lo maravilloso de la técnica. Muchas gracias. Estupendo. Pues ya son las 4, entonces no sé si Heike puede hacer coanfitrión a Armando para que podáis continuar, porque yo tengo que marcharme.
Entonces, ahora los temas que queríamos hacer es las 20 conectadas y hablar un poco cada uno de su experiencia propia y con los clientes, si da sesiones, sobre esos beneficios del Reversing Breathwork. Así que no sé si hay que puede ya hacer coanfitrión o tal vez lo pueda hacer yo misma. Armando, voy a ver Armando si me permite. No, yo no puedo hacerte coanfitrión. Supongo que sí, pero bueno, no creo que pase nada. Si yo me voy, igualmente No debería, ¿no? sigue No eres sigue la host, reunión. eres co-host, o sea que si Sí, te por vas, lo tanto hay que... puedo. Sí, 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 no hay problema. bueno, pues nada, muchas gracias y ya miraré luego la grabación. Me encantará ver cómo habéis continuado hablando del Reversing Breathwork y profundizando en él. Así que muchas gracias por mi parte. Gracias a ti, Irene. Que vaya A ver bien. si puedo salir, sí. Bueno, querías tú o Raquel, ¿no? Alex o Raquel, guiar las 20 conectadas para poder trabajar un poco con la respiración, si hay alguna persona que nos esté viendo y quiere experimentar o probar. Las voy a guiar yo. Bueno, todos conocéis, pero vamos a hacerla porque imagino que este vídeo también lo verá más gente. Y vamos a suponer que hay gente que nunca ha hecho las 20 conectadas. Yo también lo verá más. A ver, estoy escuchando. Ah, vale. Pues bueno, no, las 20 conectadas es un ejercicio muy sencillo que puede llevar un minuto hacerlo y es una forma estupenda de experimentar lo que es la respiración circular. Es un ejercicio que nos ayuda a volver al cuerpo en un momento que necesitamos concentrarnos o que necesitamos relajarnos. Es una práctica estupenda que nos ayuda a regular el sistema nervioso y a volver al cuerpo y calmarnos, ¿vale? Para ello nos sentamos con la espalda recta, es mejor no apoyar la espalda en la silla o allí donde estéis. Si os podéis sentar con las piernas cruzadas en vipassana, pues estupendo. Si estáis sentadas en una silla, es importante tener los pies en el suelo, no cruzar las piernas, tener las rodillas al mismo nivel que la cadera para que la espalda para que las lumbares y toda la espalda pueda estar relajada, recta, es muy importante. Y en cualquier sitio la podemos hacer. De hecho, la puedes hacer en el autobús y en el tren o sentada en una silla en cualquier momento en tu escritorio. Y vamos a empezar. Cerramos los ojos y así sentadas con la espalda recta, vamos a llevar toda nuestra atención a las sensaciones del cuerpo y vamos a poner la lengua. Esto es un añadido, ¿vale? Que lo pongo yo, lo recomiendo. A que la lengua toca el paladar. También facilita que se cierre la órbita, el meridiano central, la órbita microcósmica. Levantamos la mirada, evitamos mirar en el suelo. Aunque tengamos los ojos cerrados, intentamos evitar mirar abajo, sino que miramos enfrente. Y con esta actitud vamos a hacer 20 respiraciones conectadas con 4 ciclos de 5 respiraciones cada una, ¿vale? Cada ciclo de 5 respiraciones vamos a hacer 4 respiraciones cortas. Podéis abrir los ojos, de hecho, porque supongo que habrá gente que no lo habrá hecho nunca. Haremos 4 ciclos de 5 respiraciones y cada ciclo de 5 son 4 cortas y una larga. Voy a hacer un ciclo de 5, sería más o menos...
Y la quinta, una respiración profunda. Y lo repetimos 4 veces y hasta ahora 20 respiraciones conectadas. Respirando por la nariz, siempre conectando circularmente la inhalación con la exhalación. ¿Vale? Cuando queráis, volvemos a cerrar los ojos con la espalda recta, la mirada enfrente. Y cuando queráis hacemos las 20 respiraciones conectadas, 4 ciclos de 5, 4 cortas y una larga. Cuando terminamos las 20 conectadas, cada uno a su ritmo, permanecemos con los ojos cerrados, sintiendo la vibración del cuerpo. Y nos tomamos un tiempo para sentir esta vibración. Fácilmente podemos sentir un hormigueo. Incluso si habéis respirado suficientemente intensamente, un ligero mareo. Y lo que estamos sintiendo en este momento es la energía vital, el prana, el shi, vibrando en el cuerpo. Podemos sentir cómo la mente se calma al sentir la vibración del cuerpo. Y aterrizamos más profundamente en este momento aquí y ahora. Y bueno, estas son las 20 conectadas. Gracias, Alex, por guiar este ejercicio y explicarlo. Bueno, ahora Gracias. vamos a pasar al punto 6, que sería, aquí ya hablamos cada uno según nos apetezca, no hace falta un orden, ¿eh? Lo que si sentimos algo de aportar, sería hablar sobre lo que nos aporta y nos ha aportado el reversing a nosotros, ¿no? Como personas, como renacedores, como practicantes de la respiración conectada del reversing. Es decir, ¿qué nos ha aportado? Si queremos hablar de alguna experiencia personal sobre este tema. Se me Sí, oye, ¿no? sí, perfecto. Voy a ser súper breve, que ya nos pasamos del tiempo. Y para mí, una descripción de lo que sería el rebirthing en mi vida es conexión con la alegría de vivir. Para mí es vida el rebirthing. Gracias. Gracias. Javier. Sí, bueno, yo en realidad, a diferencia de Raquel, tengo una lista innumerable porque vengo experimentando desde lo personal y desde lo profesional muchísimos beneficios, pero sí que me gustaría en este momento hacer referencia a una experiencia de vida personal
Y algo que con el tiempo entendí que si no hubiera tenido el reversing como herramienta también para uso personal, o sea, para autorrenacerme, hubiera sido muy distinto. Muchos de vosotros sabéis que hace más o menos unos 6 años, mi hermana, una de mis hermanas, que además es hermana melliza mía y que vivía conmigo en ese momento en Barcelona, compartíamos piso, de hecho, bueno, a consecuencia de una operación cerebral, estuvo casi un mes en coma y quedó realmente discapacitada y tuvo un proceso muy complicado y prolongado, y en realidad yo dentro de ese proceso era su único acompañante y su único cuidador. Entonces, bueno, fue alucinante comprender con el tiempo cómo el respirar casi a diario me ayudó a, primero, aceptar automáticamente ese cambio de vida al que nos obligaba esa situación. Y luego todo lo demás, ¿no? Porque, bueno, se abren procesos de todo tipo, ¿no? Emocionales, laborales, financieros, económicos. Y entonces, claro, ella era la que estaba pasando y poniendo el cuerpo en esa situación, en ese contexto, pero claro, yo era también el que estaba apoyando y acompañando. Entonces fue alucinante y de hecho tengo ganas de escribir un libro al respecto de cómo la respiración consciente, el reversing en sí, me ha ayudado a poder sobrellevar y a apoyar y a acompañar y a seguir trabajando y a seguir, bueno, con toda la vida y el cotidiano, ¿no? Y con todas las obligaciones y, bueno, cómo pude incluso desde el pensamiento poder sobrellevar toda esa situación cuando mis familiares o mis amigos, viéndolo desde afuera, todo el tiempo me decían, el mensaje era completamente opuesto al que yo necesitaba, ¿no? Para poder, bueno, acompañar a mi hermana, porque en realidad, ya te digo, era su único apoyo y compañía. Entonces, esto, sí, fue como a pesar de el huracán que había en el afuera, yo pude surfear la situación desde la calma, desde la aceptación, desde la tranquilidad y desde el amor, ¿no? Salió un amor incondicional que yo creo que nunca había experimentado incluso, ¿no? Y el deseo de realmente querer ayudar al otro desde, bueno, desde el desinterés, ¿no? Y desde pero sobre todo eso, ¿no? La calma y la aceptación con la que pude sobrellevar la situación, cuando aparte desde lo personal y desde mi proceso de cambio, justamente una de las cosas que yo tuve que transformar y tuve que dedicarle mucho tiempo a respirar era el miedo al caos, el miedo al conflicto, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es un testimonio que nunca lo había dicho, de hecho. Entonces me parecía importante que sea hoy en este contexto. Muchas gracias, Javier. Claro, es como que Gracias a vosotros. autoprocesa y te sostiene, ¿no? Tu Sí, propia sí, bueno, respiración. también, exacto, también aprovechar para marcar la importancia de que es una técnica de que te ayuda a autorrenacerte y a respirar solo y que te enseña a respirar solo y a conocer tus patrones respiratorios y alterar tus desviaciones respiratorias. Eh, Tengo que decir que evidentemente creo que no es lo mismo respirar acompañado, pero ya solamente para autorrenacerte y poder mantener la respiración desbloqueada es un montón, es muchísimo. Así que, nada, quería compartir esto que cómo me impactó positivamente en esta experiencia de vida tan negativa, ¿no? Muchas gracias. A vosotros. Y a mí me gustaría también compartir, Armando, no sé si te parece bien, ¿sí? Sí, adelante. ¿Sí? Em, Realmente el reversing, como dice Raquel, nos devuelve las ganas, la vitalidad y la salud y las ganas de vivir con la liberación de nuestro mecanismo respiratorio, pero también
para mí fue un viaje a las catacumbas, ¿no? A la sombra y al dolor que tenía yo suprimido, ¿no? A un montón de emociones y experiencias olvidadas en el subconsciente que estaban ahí y generando opresión, ¿no? Y generando situaciones en mi vida repetitivas. Ahí yo fue también un momento muy difícil de mi vida donde estaba separándome de la madre de mi hijo y mi hijo tenía 2 años, entonces lo estaba pasando realmente mal. Y el reversing me dio claridad y autoconocimiento. O sea, es una de las cosas que yo creo que el reversing más valiosas me ha dado a mí y creo que ofrece también a mis clientes. Es como un mapa, ¿no? Es como una brújula. La respiración consciente es como una brújula que nos orienta en el mapa que sería nuestro cuerpo emocional, ¿no? Nuestras heridas, ¿no? Y en este caso, a mí fue yo estaba muy perdido, realmente sí que sabía que había algo que me estaba perdiendo, que en mis relaciones había algo que se estaba repitiendo, había patrones y no sabía de dónde salían, ¿no? Y el reversing, cuando hice la formación, cuando tuve mis 10 primeras sesiones, allí fue cuando descubrí la técnica, ¿no? Lo que es la liberación del mecanismo respiratorio, lo que hablaba el Javier, que es el ciclo energético, ¿no? Ahí está cuando tuve mi primera experiencia en 2005, antes de hacer la formación y meterme a fondo. Allí tuve mi primera experiencia, que es la liberación del mecanismo respiratorio, que puedes tener esta experiencia de liberación de emociones y tensiones del cuerpo, que se relaja el cuerpo, y esta experiencia de unidad con el cosmos, con Dios, ¿no? Y esta experiencia de bendición es muy, muy bonita y muy intensa cuando se da. Esto me generó a mí una referencia y luego cuando ya hice la formación, ahí es cuando pude profundizar mucho más que realmente que con las 10 sesiones que hice en ese momento de 2005, ¿no? Y ahí creo que este autoconocimiento y esta referencia, esta herramienta que te da de autoconocimiento que puedes hacer contigo misma, y que sí que es verdad que es primero muy importante hacerlo con un renacedor experimentado y certificado y cualificado, con experiencia, que marca la diferencia, ¿no? Cuando recibimos sesiones de alguien que que ha hecho su propio proceso de sanación y que luego tiene experiencia en el reversing, ¿no? Entonces creo que es una herramienta tremendamente poderosa cuando tomamos sesiones, 10 ciclos de sesiones con alguien experimentado y cuando podemos practicar por nosotras mismas, ¿no? Y nosotros mismos. Entonces, no quiero extenderme mucho más, porque realmente podríamos hablar mucho rato de ese tema, ¿no? Y bueno, más que nada en este caso sería un poco la aportación hacia nosotros, ¿no? Que nos ha aportado el reversing en nuestra vida. ¿Alguno más, Francesca? Vamos a dedicarle así, si podemos sintetizar, dale al micro que no se te oye. Si podemos dedicarle así como 3 minutos para que no se nos alargue mucho en el tiempo, para poder compartir todo. No, yo como no hablé antes mucho, porque estaba en el autobús y estoy aquí tranquila. Para mí la aportación ha sido realmente conectarme con el sentir. Porque yo, como he hablado antes... Bueno, antes era una presentación un poquito de tu camino y ahora es un poco tu experiencia. Son cosas distintas. Pero bueno. Sí, no, yo lo que quiero decir es que me conectó con el sentir. Ajá. El sentir. O sea, yo estaba totalmente desconectada. O sea, del sentir. Y realmente hay mucha gente que está así. O sea, es la primera herramienta, porque lo que le quería decir yo antes es que yo hice bioenergética, pues estuve hablando antes de bioenergética y yo estuve precisamente haciendo sesiones de bioenergética, pero lo que a mí más la herramienta que realmente me conectó con mi corazón, con mi sentir, fue el reversing, la respiración.
O sea, y creo que eso es para mí lo fundamental, porque en esta sociedad de la mente, la mayoría de las personas están desconectadas del sentir, ¿no? Entonces yo solamente, como son 3 minutos, voy a decir que es la herramienta que me iluminó, me hizo ver otra dimensión de mí misma. O sea, es decir, es que tú, la vida es otra cosa, ¿sabes? La vida es otra cosa. Cuando te abre a percibir, se te pone el vello de punta y dices, wow, qué maravillosa es la vida, ¿no? Es que eso no tiene precio. Muy bien, gracias, Francesca. ¿Algo más quieres comentar o está bien así? Pues que, bueno, que creo que independientemente de las diferentes líneas de breathwork que han salido, haríamos bien reivindicando el rebirthing, porque es como que hay mucha gente que piensa que ha pasado de moda, como si hubiera una moda en las terapias, ¿no? ¿Sabes? Y yo pienso que es una herramienta conectada con unas raíces muy profundas de Babaji, que según Leonardo era el ángel del Señor. Entonces, si es el ángel del Señor el que ha transmitido una herramienta como el rebirthing, es que es algo sagrado. Entonces yo por eso estoy ahí tratando de, además, compartirla, ¿no? Dando sesiones. Muchas gracias, Francesca, por tu testimonio. ¿Tú quieres compartir algo, Iván, de tu experiencia, de los beneficios, lo que te ha aportado a tu vida? Bueno, pues yo un beneficio sí muy concreto que experimenté en los primeros años fue que pude empezar a respirar por la nariz, porque yo normalmente respiraba por la boca, casi todo el tiempo. Y más o menos en 2 años o así, creo que fue 2 años aproximadamente, ya pude empezar a respirar por la nariz normalmente. Eso es un cambio muy, muy, muy importante, sí. En fin, que respirar por la boca, pues es bastante, desequilibra mucho el sistema nervioso, tiene muchos altibajos emocionales, es mucho más difícil, digamos, mantener tu energía estable, y cuando puedes respirar por la nariz, pues estás mucho mejor. Así que eso es de los logros o de las aportaciones así más concretas que yo he tenido con el Renacimiento, es esa. Pero bueno, he tenido muchísimas más, por supuesto. Y Sí, bueno, había muchas cosas que comentar. Pero bueno, para la gente que no lo conoce, pues sí, ese es uno de los efectos que puede tener el rebirthing. muy bien. Sí, hay una cosa ahí que me viene de lo que comentabais, ¿no? Javier ya lo decía, ya ves también, el tema de no es lo mismo respirar acompañado de un renacedor que te va acompañando en tu proceso de respiración a hacerte tus propias sesiones, pero sí que es verdad que esas pequeñas dosis que uno se da a sí mismo, de darse sesiones a sí mismo, yo recuerdo también cuando empecé en el rebirthing, pues que rompí con muchos patrones de mi vida establecidos en esa época, ¿no? Y digamos que el poder darme sesiones a mí mismo, aunque no tenían la misma intensidad como cuando la recibes acompañado de alguien, sí que al final eso genera en ti un cambio profundo también, ¿no? Es decir, que está la parte de la autopráctica o de cuando te guía alguien en tu práctica, ¿no? Pero la autopráctica es fundamental también para desarrollarte individualmente y seguir creciendo. ¿Quieres decir algo, Raquel, o no? ¿O me pareció a mí? No, ¿eh? Fue que te moviste, vale, vale.
Muy bien. Vamos ahora sí que... No te oigo porque tienes el... Ah, que te vas. Tienes el micro cerrado. Que estoy ya fuera de tiempo, que no estoy en casa, estoy fuera, que tengo un evento, que me ha encantado veros. Vale, igualmente. Que Gracias vaya por muy bien. todo. Raquel. Un besote, Chao. Raquel. Chao, hermosa. Chao, bonitos. Y entramos ahora, vamos a entrar en el último punto, que es el punto 7, y ya con esto podemos ir cerrando. No sé, Jaike, ¿a qué hora tenéis la cita en inglés? ¿A las 6? A las 6, vale, tenemos tiempo, entonces, tenemos tiempo. Ok, perfecto. Pues vamos a hablar ahora, si queréis, un poquito sobre qué ha aportado vuestros clientes, ¿no? Todos los que estamos aquí hemos dado sesiones y damos sesiones a personas. ¿Y cuál creéis que es un poco la aportación que más se repite o las aportaciones que consideréis que reciben vuestros clientes cuando reciben un ciclo de 10 sesiones de respiración? Bueno, si quieres, voy a empezar yo. Una de las Vale, cosas que se repiten mucho eh, es primero esta sensación de relajación, que muchas veces la gente va muy estresada, no para. El hecho de parar y tener a alguien ahí presente, escuchando, prestando atención a ti y se sienten observadas y acompañadas y de repente están quietas y centradas en su respiración. Esto es una cosa que se repite muy a menudo, que experimentan un ciclo energético y se relajan y sienten la presencia y se sienten escuchadas, ¿no? Y se sienten vistas. Y yo creo que esto es una manifestación de amor, ¿no? Sentirse escuchado, sentirte visto, ¿no? Y de autoamor, ¿no? De darse el tiempo para estarse presentes y quietas. Esto de por sí es una cosa que pasa muy a menudo. Luego también el tomar conciencia de que ellas son responsables de su propia salud, es decir, que a través de la respiración ellas pueden regular su sistema nervioso y empezar a tomar conciencia de toda la tensión que llevan en el cuerpo, y es un proceso de empoderamiento, ¿no? De repente tomarse conciencia de todas las emociones que están suprimiendo, ¿no? Que estaban allí durmiendo cuando una persona respira y tiene una liberación, tiene una liberación emocional del tipo que sea, ¿no? Esas personas toman conciencia de cómo estaban suprimiendo emociones y entonces se dan cuenta que como ellas mismas, a través de la respiración y a través de un cambio de mentalidad, pueden empezar a tomar responsabilidad, ¿no? De sí mismas y ¿Tienes algún ejemplo que se te venga a la cabeza de algún cliente, algo específico que tú veas que ha logrado trascender o a algún ver, ejemplo particular que se te ocurra? a ver, ahora no me viene ningún. Déjame terminar de desarrollar Sí. y a ver Vale, si me vale. viene un ejemplo, ¿no? También otra cosa que mucha gente a través del ciclo energético, mucha gente toma conciencia es de la dimensión espiritual de la vida, ¿no? Muchas personas están desconectadas de su dimensión espiritual, de la dimensión espiritual de la vida, ¿no? Que también cuando tenemos este ciclo energético sentimos esta sensación de bendición y para muchas personas es la primera vez, ¿no? Que tienen una conexión con una dimensión espiritual, ¿no? Ejemplos, mira, ahora me ha venido un ejemplo. Una persona un profesor de universidad que me venía y me decía que quería conectar más con sus emociones, ¿no? Y con la respiración, en un primer lugar, sentía tomaba conciencia de cómo tu cuerpo estaba totalmente tenso, ¿no? Intentar respirar y empiezan hay toda una sintomología que primero es muy física, pero pues personas que no han llorado durante mucho tiempo. Esta persona, concretamente este profesor, pues no había llorado mucho tiempo, es un padre de familia responsable,
con 3 hijos, ¿no? Y de llevar toda la casa, que era el hombre que llevaba toda la cuestión organizada toda y una familia muy convencional, pues este hombre lloró, ¿no? Lloró pero en este caso era un llanto acumulado de muchas emociones reprimidas, ¿no? Entonces, él sí que sabía que estaba suprimiendo emociones, ¿no? Pero una cosa es saberlo mentalmente. Esa persona es un profesor de universidad muy inteligente, con un intelecto muy desarrollado, ¿no? Porque había desconectado de su cuerpo y de sus emociones, ¿no? Entonces, respirando, de repente llora y se siente confuso, ¿no? De dónde sale ese llanto y poco a poco, con las sesiones, pues a ese trabajo de el que comentaba, ¿no? De tomar conciencia, pues que suprimiendo nuestra respiración estamos suprimiendo también nuestras emociones, ¿no? Y yo creo que esto es un proceso que yo siempre intento que sea un proceso de empoderamiento, ¿no? De nuestra propia salud y también de nuestro propio camino espiritual, porque yo creo que hay una dimensión de salud que tiene que ser que vivir la vida plenamente y sentirla y estar conectada con el cuerpo, con las emociones y con su estado de mente presente, pero también con esta sensación de unidad y de paz que no tiene ninguna razón de ser, que viene simplemente de aceptar que estamos vivos y del milagro de la vida, ¿no? Y esta experiencia de unidad, de bendición, creo que es como una iniciación para muchas personas, que esto fue así para mí y sigue siendo para mis clientes, sobre todo cuando son personas que no... Yo tengo muchos clientes que son terapeutas y psicólogos que ya han hecho mucho trabajo personal y no les viene de nuevo, ¿no? Pero hay personas como ese profesor, justamente de este profesor de universidad, que no había hecho nunca nada, ¿no? Las personas que no han hecho ninguna meditación, ninguna terapia, ninguna práctica espiritual y toman una sesión de rebirthing, para ellos es como una iniciación, porque muchas veces tienen esa sensación de conexión con el todo por primera vez en la vida, o una sensación de simplemente relajación, ¿no? Y estar conectados en el momento presente y a su cuerpo, y sentir su cuerpo, sentir su respiración, sentir las emociones, ¿no? Y es como una iniciación a veces el rebirthing, ¿no? Como decía Kira antes, que no es para todo el mundo. Hay personas que simplemente no tienen la paciencia y el compromiso de realmente andar ese camino, que no es un camino de rosas, ¿no? A veces la gente se piensa que tomar una sesión de rebirthing va a ser un camino de rosas y placer y goce, ¿no? Y no, llevamos a la persona a respirar esas partes que no pueden, ¿no? Entonces esto es incómodo y es agotador y molesto, ¿no? Y a veces la gente se dice, pero ¿y yo por qué hago esto? Es antinatural, ¿no? Y Pero este al final del camino llega el gozo. Al final de la claro, sesión generalmente claro. llega el gozo. Aquí es lo que decía Javier Rafa, que es lo que diferencia el reversing de otras técnicas de respiración. Cuando uno está acompañado de un profesional que puede sostener toda esa lucha y estos sufrimientos, ese dolor que puede surgir en un momento en una sesión, ¿no? Y con amor y con dedicación y con determinación, el llegar a acompañar a la persona a completar el círculo energético, ahí se da lo que decías, Armando, ¿no? Esa liberación, ese ciclo energético que se completa y esa integración que también comentaba Javier, que es muy importante y yo creo que es la diferencia fundamental en el mercado de la respiración consciente, del breathwork, que hay tanta oferta por ahí. Nosotros ofrecemos esa integración que al final nos permite integrar estas experiencias en nuestra vida y hacer que estos cambios sean permanentes, ¿no? Que permanezcan en el tiempo, ¿no? Que no sea simplemente una experiencia que tengas como, yo qué sé, como un viaje, ¿no? En una ayahuasca un día o una sesión de un día que no tiene un cambio profundo, un impacto real en nuestra vida que permanezca, ¿no? Es como un proceso de educación también. Gracias, Alex. A mí me apetece compartir ahora un poco algunas experiencias de mis clientes también. Yo recuerdo que, bueno, cuando
cuando empezaba en el Rebirth, mis primeras experiencias, pues bueno, eran muy apasionantes porque en general a las personas cuando toman un primer ciclo de respiración suelen pasar un montón de experiencias nuevas, ¿no? Sensaciones en el cuerpo, sensaciones emocionales, a veces incluso transpersonales, ¿no? Y esto para mí era muy apasionante, ver qué va a pasar hoy. Y espera, el sistema no responde. A ver, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchamos bien. Y te escuchamos Vale, y te vemos bien. Ahora no, ahora no te vemos. Ahora te hemos perdido. Hemos perdido la imagen, ¿eh? hay algo en mi sistema que no sé qué está pasando. Cerrado el vídeo. Ahora sí que se ha ido Armando. No lo tenemos ahí. Esperemos que vuelva. Alex, maybe if you translated me, I could Yeah, share of a little course. bit. Thank Yeah. you. So I have been giving breathing sessions since 1991. He estado dando sesiones desde 1991. And I personally had my first session in Campbell Hot Springs in Leonard Orr's training center that he had in California. Tuve mis primeras 10 sesiones en el centro de Leonard en California. I didn't get the name of the center. Campbell Hot Springs. Campbell Hot Springs. Consciousness Village. Consciousness Village. Okay, Consciousness Village. En la isla, la Villa de la Conciencia. And I have been giving sessions ever since. He estado dando sesiones desde entonces. And my own experience and also those of my clients are life-changing. Mi propia experiencia y también la experiencia de mis clientes es que te cambia la vida. Because we learn with the breathing to relax so deeply, and I use it every day. Porque aprendemos con la respiración a relajarnos profundamente y yo lo uso cada día. And Leonard always said to me, relax, relax. Y Leonard siempre me decía, relájate, relájate. Because Germans in general, but also I think all around the world nowadays, people are very tense. Los alemanes en general, pero yo creo que en general todo el mundo, la gente va muy tensa, está muy tensa. We are always like engaged. Estamos siempre enganchados. And the breath enables us to relax. Y la respiración nos permite relajar. And Alex, you were talking about the completed energy cycles. So I have completed energy cycles morning and night in my bathtub. Yo estaba hablando de completar el ciclo energético y Heike dice que ella completa su ciclo energético cada día por la mañana y por la noche en su bañera. I have to relax myself from my mental and my emotional stress that participating in the world always triggers. Ya tengo que relajar mi mente de mi propio estrés que la participación en el mundo la activa, ¿no? And I think that many jobs nowadays are getting more and more stressful. Y creo que muchos trabajos hoy en día se vuelven cada vez más estresantes, ¿no? So it is really important that we have a technique that relaxes us profoundly. Es muy importante que tengamos una técnica que nos permita relajarnos profundamente. And when we relax so deeply and we access our memories, we become a new person. Cuando nos relajamos profundamente y accedemos a nuestras memorias, es muy importante. And I think all of us are new people.
when we look back over the years, we're becoming new and more alive. Y creo que todos de nosotros nos volvemos personas, nuevas personas, ¿no? Si miramos para atrás en nuestra vida, ¿no? Realmente somos personas distintas. And I think that's very special about rebirthers, that they that really practice the breath. They feel more young and more alive. Y creo que es muy importante ver cómo los renacedores que practican la técnica regularmente se sienten más jóvenes. Because our stress makes us old. Porque el estrés nos hace viejos. It's one of the factors of aging. Es una de las causas del envejecimiento. And I'm happy for all of your sharing and all the wisdom that is here, so that we can contribute to helping people and ourselves to become new and stay alive. Me siento muy feliz de todos los compartires que hemos escuchado aquí y cómo podemos contribuir a la gente a sentirse más viva y más plena, ¿no? That's all that I'd just like to share with you. Thank you. Esto es todo lo que quería compartir con vosotros. Gracias. Gracias, Heike. Bueno, que se me fue antes la señal. Voy a terminar, si os parece, de compartir lo que quería y luego a lo mejor podéis, Iván y Francesca, compartir algo si os apetece. Lo que quería decir antes es que a mí me sorprendió siempre cuando empecé en el Recio mi propio proceso, ¿no? de transformación, más cuando empecé las sesiones, todo lo que sucedía, todo el mundo interno de cada uno de los clientes que venía a mí, de mis alumnos. Y hay varias cosas que puedo destacar, ¿no? Recuerdo un alumno que su primera sesión de rebirthing que hizo conmigo era todo su cuerpo temblaba así, pero estuvo prácticamente 1 hora temblando el cuerpo. Hasta me asustaba porque pensé que se podía hacer daño con la cabeza de los movimientos que tenía. Y fue increíble, ¿no? Fue increíble cómo después, hacia el final de la sesión, empezó ese cuerpo a estar más relajado y a poder sentir toda la energía libre moverse por él, y él mismo se sorprendió, ¿no? de cómo se sentía. Es decir, empezó la respiración a entrar en esos espacios, crear espacio entre los pensamientos, el cuerpo empezó a descargar toda la tensión que había y aprender a relajarse dentro de esa tensión. Entonces, este es uno de los digamos, de los beneficios que yo veo que he tenido en diferentes clientes, ¿no? Soltar toda la tensión que tienen acumulada de semanas, de meses, incluso de años algunas personas. Por otro lado, recuerdo también un caso de una alumna que venía porque tenía un conflicto muy grande con sus padres. Era hija única, sus papás ya eran mayores y ella tuvo que cambiarse de ciudad, que vivía lejos, para venir a atender a sus papás. Y era algo que no llevaba bien, porque sentía odio, literalmente, hacia sus padres. Y dijo, bueno, vamos a empezar a trabajar, a ver qué sucede. Y es curioso que hacia un ciclo de sesiones que dimos, que bueno, al final fueron 12, fueron 10, la sesión conectó con un amor súper puro y grande hacia sus padres, cuando todo el tiempo anterior había estado en el reproche y en el odio hacia ellos. Y en una de las sesiones, hacia el final del ciclo, pudo darse cuenta que en verdad amaba a sus padres, porque conectó emocionalmente con ese amor, ¿no? Más allá de la herida que podía tener ese ser, ¿no? Esa niña en su infancia. Y era una persona que la tenían que operar de las anginas. Y al cabo de 2 meses de terminar el ciclo de 10 sesiones, me llamó y me dijo, Armando, he ido al preoperatorio
y me han dicho que no me van a operar porque ya apenas tengo ese problema, ha disminuido muchísimo y que no merecía la pena operarse. Dice, no sé si tendrá que ver el trabajo que hemos hecho, pero yo creo que sí, me dijo ella, ¿no? Entonces, vemos cómo se pueden transformar efectos, digamos, somatizados en el cuerpo a través de esa liberación que se produce con la respiración, a través de la liberación de las emociones, de las tensiones que puede haber en el cuerpo. Y una de las otra característica que puedo destacar es que muchas de las personas que al menos a mí llegaban, les costaba el tema de el agradecimiento y el perdón. Como un 70% de las personas que me llegaban les costaba mucho agradecer o perdonar a otras personas o circunstancias que habían pasado en su vida. Y también a lo largo de ese ciclo de 10 sesiones, cuando logramos completar ese ciclo de 10 sesiones, hacia el final, la mayoría de las personas conectaban con el agradecimiento a lo que les había pasado en la vida, porque empezaban a poder ver la enseñanza que tenían esas experiencias. Pero cuando estaban inmersos en su ego y en su circunstancia, no lo podían ver. Y cada sesión les iba generando más espacio entre sus pensamientos y desde ahí poder darse cuenta de cosas, ¿no? O esas liberaciones emocionales que tenían y podían conectar más con ese agradecimiento y también con el perdón hacia otras personas o hacia eventos que habían sucedido en su vida dolorosos para ellas. Entonces, lo que yo destaco de mi experiencia como renacedor es cómo la respiración te va ablandando y va logrando que esa capa de óxido o de suciedad que está tan dura y incrustada empiece a ablandarse y empiece a salir y por lo tanto poder ver ese brillante que hay dentro de nosotros, ¿no? Y desde ahí ese reconocimiento hacia ellos mismos y hacia su vida. Cuando estamos inmersos en nuestros pensamientos, en nuestra rueda de emociones que no salimos de ella, es más difícil el poder descubrir realmente quién somos y poder agradecer a la vida y a nosotros mismos, ¿no? Y esto es un poco la experiencia así muy resumida de algunas experiencias con clientes que he visto cómo han tenido esas transformaciones internas desde su propia práctica con su propia respiración. Gracias. Gracias. Ay, ¿que querías decir algo? Can our natural state, our divine nature is Nuestro estado, always present. nuestro estado natural, nuestra naturaleza divina está siempre presente. And when we are relaxed, we are in it. Y cuando estamos relajados, estamos en ella. And then love, gratitude, and beauty is our natural state. And we are right there. We are connected. Entonces, amor, gratitud y love, you say love, Gratitude and el amor y la gratitud es nuestro estado natural. and so relaxation is the key to being enlightened. Así, la relajación es la clave para estar iluminados. Because we don't have to do anything to be enlightened, only to relax. No tenemos que hacer nada para estar iluminados, solo tenemos que relajarnos. But that is the trick. And so the breathing is really the key. Este es el truco y la respiración es la clave. And then we can live from our divine nature. Entonces podemos vivir desde nuestra naturaleza divina. And so stress and tension is basically not loving ourselves or not loving what is around us.
Así que el estrés y la tensión es básicamente no amarnos a nosotras mismas ni a los de a nuestro alrededor. So it's thoughts and feelings against ourselves or against the world. Así que son pensamientos y sentimientos en contra de nosotros mismos y los demás. And so everybody has been talking about that. So we are doing a very beautiful service to humanity with rebirthing breathwork. Todo el mundo ha estado hablando de esto, así que estamos todos haciendo un servicio hacia la humanidad a través del rebirthing breathwork. Great, thank you. Thank you, Heike. Gracias. Iván, Francesca, ¿queréis compartir algo de los beneficios que podéis haber observado en vuestros clientes? Sí, yo voy a ser muy breve porque recuerdo un cliente que tuve que estaba totalmente sumido en una especie de bucle causado por el miedo. Y entonces me costó muchísimo trabajo que saliera de ese bucle mental y habitara su cuerpo, porque es que no permitía. Entonces ahí la verdad que fue cuando avanzó, pero me costó muchísimo trabajo. O sea, yo veo que algunas personas están metidas en verdaderos bucles por los miedos. Luego también veo que en otras pacientes han salido muchos sentimientos de los que no eran conscientes, ¿no? Como también llanto, ¿sabes? Llanto que ni ellos mismos sabían de dónde podía venir, ¿no? Y desde luego de darse cuenta de que tenían todo un inconsciente que no controlaban y de los que no tenían noticia hasta ese momento, ¿no? Que para ellos era un descubrimiento, ¿no? Eso también me ha gustado mucho presenciar, ¿no? Como que se daban cuenta de ese aspecto que ellos veían casi mágico que tenían en su interior, ¿no? Y la verdad que ha sido para mí muy, muy bonito cuando han llegado a la bendición y he visto pasar un rostro de estar sufriendo, ¿no? De pronto estar totalmente relajado y conectado con la divinidad. Eso, la verdad que me llega profundamente. Gracias, Francesca. Iván, ¿quieres compartir algo? Bueno, pues yo lo que más he visto y todavía sigo viendo o sigo teniendo más gente que son personas que tienen ansiedad, sobre todo mujeres, y acompañado con problemas cervicales, dolor de cabeza. Entonces, como una especie de, digamos, una serie de rasgos del carácter que generan como cierta rigidez por miedos inconscientes del nacimiento o de otras etapas de la vida que producen, pues eso, suele producir ansiedad, dolor de cabeza, migrañas, vértigos, a veces también problemas cervicales, problemas de tiroides. Eso es como que lo veo mucho, sobre todo en mujeres. Y en muchos casos, pues digamos que hay muchos síntomas de eso que empiezan a disolverse muy rápido, a veces en una sesión, 2 sesiones, sobre todo la ansiedad. Y bueno, y los dolores de cabeza, también, los mareos, los vértigos,
pues lleva un poquito más de tiempo, pero en la mayoría de los casos pues mejora muchísimo. En 10 sesiones mejora mucho y bueno, eso es lo que más veo. Luego, por supuesto que dando sesiones de respiración, pues siempre vives experiencias muy impactantes, ¿no? De todo tipo. Pero bueno, digamos que a nivel así más concreto, eso es lo que puedo describir mejor. Luego, en general, lo que siento es que como que ese trabajo, cuando la gente se da ese tiempo de hacer el proceso de 10 sesiones, la mayoría de las personas que lo completan es como que consiguen alinearse muy bien con su propósito de vida, digamos, ¿no? Como que consiguen abrir ese camino para empezar o, bueno, o seguir construyendo algo que es lo que les motiva, lo que les da sentido, ¿no? Disolver un poquito todas las programaciones y conflictos de la escuela, de los papás, y empezar a vivir la vida que ellos quieren. Y bueno, y luego está pues la conexión espiritual, que eso es lo más potente, ¿no? que ofrece el Rebirthing y que digamos que lo facilita mucho, que cualquier persona puede llegar ahí, cualquier persona simplemente respirando, siguiendo la guía correcta, pues puede experimentar su ser profundo y tener la confianza, ¿no? que eso te da, de saber que tú estás conectado con eso y que puedes recuperar esa conexión si la pierdes, que te distraes, ¿no? con el mundo, que siempre puedes llegar ahí, que es fácil y que está accesible para uno, ¿no? Muchas gracias, Iván. Sí, yo hace poco estuve con Irene, que hizo su módulo de purificación de su escuela este fin de semana pasado, y me fui a Barcelona a pasarlo con ella y sus alumnos. Entonces practicamos la purificación con los elementos. Y bueno, hacía tiempo que no hacía la práctica en comunidad, digamos, ¿no? Siempre por tu cuenta. Y bueno, la verdad que conectas con eso, ¿no? Conectas con, ahora escuchándote, Iván, pues eso, me he dado cuenta la importancia que tenemos con la respiración de poder resetearnos cada día. Como decía Heike antes, yo me hago mi práctica por la mañana y por la noche, ¿no? Es como un reseteo de lo que vas acumulando a lo largo de tu día y así poder parar de nuevo la mente y decir, bueno, a ver, no es que lo pienses, ¿no? Simplemente es un acto automático, ¿no? Cuando haces esto con la respiración, que la mente y el sistema emocional se equilibran, se armonizan, se aquietan, y entonces desde ahí pueden surgir, desde esa limpieza, desde ese equilibrio, surgir, digamos, buenas ideas, surgir proyectos, surgir soluciones. Es como el poder resetearte a ti mismo, limpiarte con la respiración, te aumenta tu calidad de vida y tu calidad de tus pensamientos y emociones. Quería compartir una cosa, si quedamos tiempo, Armando, brevemente, que me ha hecho pensar a lo que comentaba Iván. Yo también he dado sesiones a muchas mujeres y más mujeres que hombres. Y como hombre me ha impactado enormemente ver la cantidad de mujeres que han sufrido algún tipo de abuso sexual, aunque sea maltrato o acoso, pero es que el 99% de las mujeres han sufrido algún tipo de acoso y abuso sexual, ¿no? Y con todo lo que conlleva, pues, de bloqueos, que me has hecho pensar tú, Iván, por lo que decías también de la ansiedad y de bloqueos en la tiroides o en las cervicales en el cuello, pero también todo esto está conectado con la cadera, los genitales y con la energía sexual, con la intimidad, ¿no? Y muchas veces, muchas mujeres, no todas, ¿no? Pero muchas veces se hacen como un proceso de disociación, ¿no? Como que borran
de su memoria, ¿no? Y de su cuerpo estas experiencias, y muchas veces en las sesiones salen a la luz, ¿no? Como episodios de su vida que ellas no habían dado importancia, de repente se dan cuenta que era aquella cosa que estaba ahí presente, que era el elefante en la habitación, ¿no? Que se dice que no lo estaban mirando, pero estaba allí presente, ¿no? Y cuando sale a la luz, de repente, pues es muy sanador, ¿no? Y esto es una cosa que se repite mucho en mis sesiones con mujeres, que me sorprendió, y luego también en las formaciones con Katia. Luego cuando se comparte, como estuve yo 7 años yendo cada día allí, cuando se comparte en grupo, ¿no? Cuando se vuelve una sanación también, porque las mujeres hacen ese proceso de sororidad, ¿no? De apoyo y también con los hombres tomamos conciencia de nuestra responsabilidad en esto, en este proceso colectivo, ¿no? de sanación. En cuanto a muchas mujeres viven con miedo, ¿no? Entonces, esa ansiedad tiene que ver también muchas veces con ir con miedo por la calle o vivir vivir toda su carrera o su vida desde una energía masculina, ¿no? Y desconectando de su feminidad, ¿no? Como una coraza que decías tú, Armando, ¿no? Que construimos, ¿no? Tanto mujeres como hombres, una capa protectora que al final nos desconecta de esa, que es una capa de tensión, ¿no? de contracción, ¿no? De miedo y de aislamiento, que nos desconecta del cuerpo y nos desconecta de la vitalidad y las ganas de vivir, y luego nos conecta también a nuestra conexión con nuestra naturaleza divina, que decía Heike, ¿no? Y esto me he venido de comentarlo, ¿no? Cuando has hablado, Iván, de tu experiencia. Y nada, y luego también lo de la práctica diaria que es tan importante, ¿no? Yo con los años de experiencia, yo también estuve mucho tiempo renaciéndome por la mañana y por la noche como Heike, en la bañera, 1 o 2 horas. Yo lo que sí que puedo compartir es que en mi experiencia, llegado un momento, mi respiración se fundió, es decir, mi inhalación y mi exhalación. En un momento de mi vida, recuerdo, creo que hace unos 7 años o así, pues recuerdo como del arte de la magia, o sea, no hice nada especial de un día para otro. Mi respiración se fundió más profundamente, así que es un proceso de práctica. Y de repente, con 1 o 2 o 3 respiraciones, puedo realmente conectar con la energía y llevar energía y vitalidad a estas partes del cuerpo donde yo tiendo a bloquearme. Como decíais, ¿no? Nos desbloqueamos, nos volvemos a bloquear porque todos tenemos una tendencia a ir a los mismos sitios, ¿no? Pero la liberación de mi mecanismo respiratorio a través de la práctica de muchos años y ese proceso que yo he hablado con otros relanzadores que comparto aquí con vosotros, no sé qué es vuestra experiencia, pero sí que hubo un momento donde se fundió mi inhalación con mi exhalación de una forma bastante permanente. Sí que es verdad que lo puedo olvidar con el estrés, pero con un par o 3 respiraciones realmente puedo volver a esa liberación y llevar energía a otras partes del cuerpo, ¿no? Y esto es lo que me permite a mí regular mi sistema nervioso cuando realmente vuelvo a un estado de tensión o cuando estoy activado en mi herida y que me pasa, ¿eh? Yo a vez en cuando vuelvo a mi herida profunda y estoy activado con mi pareja o con el trabajo o en la calle, ¿no? Cuando me pasa alguna cosa, pero sí que me he vuelto dúctil, ¿no? Puedo fácilmente volver a mi centro y a este espacio entre los pensamientos. Esta maleabilidad es lo que un regalo de la práctica constante no solo del reversing, también yo me inicié con Yogananda, me hice discípulo de Yogananda y practico Kriya Yoga también,
Y luego también, como hablabais de la bioenergética, para mí ha sido un trabajo complementar el trabajo de la respiración consciente con el Qigong y ejercicio físico consciente, con respiración consciente, siempre trabajando con las desviaciones de la respiración. Yo creo que es uno de los regalos que aporta el reversing cuando tomamos conciencia de nuestras desviaciones de la respiración, estas partes del cuerpo y estas creencias vinculadas a ellas y estas experiencias. Cuando yo trabajo en mi cuerpo, siempre lo está incorporado, no lo puedo separar, ¿no? La respiración consciente, el trabajo de reversing, las desviaciones de la respiración y volver a este espacio de nuestra naturaleza divina, como decía Heike, que está siempre ahí, ¿no? Y esto yo creo que es uno de los regalos más grandes del reversing también, esta simplicidad. Es muy simple, vivimos en un mundo donde tienes que ser doctorado, tienes que ser un gran sabio, un gran especialista, haber ido a la universidad, hacer un máster, no sé qué, y está muy bien, yo no desmerezco, hay muchos profesionales y doctores y terapeutas que son... que han estudiado muchos años y que merecen pues, todo ese reconocimiento, pero el reversing lo que tiene es esta simplicidad y esta cosa de que es accesible para todo el mundo y es tremendamente eficaz. Y es su sencillez, es su fuerza, ¿no? Y es un proceso de autoempoderamiento que nos hace ser la autoridad de nosotras, nuestra propia autoridad, y no tenemos que relegar la autoridad a una autoridad externa, sobre todo en lo que es respecto a la salud y cuando es respecto a nuestra espiritualidad, nuestra conexión con Dios o con el absoluto. No tenemos que ir a buscar una autoridad externa, sea la que sea, ¿no? Sino que nos conectamos con nuestro propio poder, ¿no? Y de sanación y de conexión con Dios o con el absoluto. Entonces, yo siempre procuro que mis sesiones aporten esto, ¿no? Y normalmente lo consigo. Porque no es que sea tanto yo, sino es la técnica en sí, ¿no? Esa sabiduría. Por eso siento una gratitud enorme por Leonard y una admiración y una gratitud enorme por el regalo que nos ha dado, ¿no? Que poseemos, como él decía, tenemos oro, ¿no? en nuestras manos con esta técnica, y pienso que realmente es esto, ¿no? Ofrecemos algo realmente muy valioso a nuestras sesiones y a nuestros talleres y formaciones. Pues muchas gracias por el compartir de todos y todas. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Ahora a las 6 me parece que es la sesión en inglés. Los que habláis inglés podéis apuntaros en este mismo enlace de Zoom, podéis participar, ¿verdad, Heike? ¿Es este mismo? ¿This is the same link? Oh, okay. I didn't know it. Okay, cool. Que queráis ahí participar o escuchar desde ahí, pues podéis entrar en este mismo enlace y nada, en 50 minutos ya está Heike ahí preparada con todos los invitados y invitadas, y que también se puede seguir por el canal de Facebook. Así que bueno, para mí ha sido un placer estar aquí y compartir este día con vosotras y vosotros sobre la respiración, y seguimos respirando. Gracias, Armando. Gracias, Heike. Muchas gracias, Armando. Om Namah Muchas gracias. Shivaya. Om Namah Shivaya. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta Qué bueno pronto. veros, Iván y Paca. Un beso. Chao, chao. Un abrazo, chao. Chao. Gracias.